Está Dice que está silenciado, Lizeth. silenciado. Bueno, les decía que vamos a comenzar la clase del día de hoy, ¿no es cierto? A ver, señorita Carrillo, ¿qué entendió del video? Un pequeño recuento de los ácidos y bases y cómo ha ido evolucionando de acuerdo al tiempo. Bueno, señor Rivera, Piteri, perdón. Que los ácidos tienden, o sea, a ver, los ácidos y las bases se diferencian porque en este caso las bases tienden a donar electrones y los ácidos tienden a perderlos. Ya, muy bien. ¿Qué me puede decir, señorita Rivera? A ver, señorita Monta, ¿qué me puede decir usted? Solo el señor Viteri vio el video. A ver, señor Mata. Dígame, profe. Está en otro baile usted. Señorita Camila Astudillo, ¿qué me puede decir usted? Para Lewis, los ácidos, como dijo, aceptaban los electrones y las bases eran que donaban los electrones. A los ácidos, por aceptar los electrones, se les consideran como electrofilo, no sé esa palabra. Y a las bases, nucleófilo. Bueno, vean básicamente qué es esto de los ácidos y las bases. Ustedes saben que estamos viendo este tipo de compuestos, ¿no? Ya algunas clases. Pero básicamente, ¿a qué se trata? Esto se trata a ganar electrones o perder electrones. ¿Sí? Básicamente es eso. Pero en la segunda teoría, ahí no gana electrones ni pierde electrones. Ahí en cambio gana o pierde protones, ¿no? Entonces tenemos las tres tipos de teorías. A ver, por favor, van a abrir el librito. En la página número 52. A ver, señorita Estudillo, la primera parte nomás. Deme leyendo. Teorías de equilibrio ácido-base. Antes de llegar a la actual definición de ácido y base, el químico inglés Euler, 1627-1691, definió los ácidos y a las bases de acuerdo con el comportamiento químico de las sustancias. Luego, Justus von Liebig, 1803-1873, químico alemán, definió los ácidos y las bases por su composición molecular. A pesar de varios intentos más por definir estos compuestos, todos ellos eran incompletos, puesto que no describían lo que realmente era un ácido y una base. Ya, muy amable, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando básicamente de los ácidos y de las bases. ¿Sí? De aquí tenemos una definición. ¿Qué es este equilibrio? ¿No es cierto? Proceso complejo en el cual participan múltiples órganos para mantener relativamente constante una serie de balances interrelacionados, tales como el equilibrio eléctrico y el equilibrio osmótico. ¿Qué son los ácidos? Son sustancias que al disolverse en agua producen iones positivos. ¿Sí? O en este caso, hidrógenos positivos. ¿Sí? Y las bases son compuestos que al disolverse en agua originan iones, ¿no es cierto? En cambio, en este caso, son iones negativos. Desde ahí partamos, ¿no es cierto? Ahí tenemos un proceso, el proceso de ionización. ¿Alguien me puede decir cuál es este proceso de ionización? Eso lo dijeron en el video, por favor.
Es un proceso en el cual el agua se separa una molécula para formar iones. Ya, muy bien. ¿No es cierto? Es el proceso mediante el cual, ¿no es cierto? Una reacción química se produce en una solución acuosa, ¿sí? Separando, como dijo la señorita Camila Estudillo, en iones, ¿sí? Esto nosotros debemos tener muy claro, ¿no? Que tanto este equilibrio ácido-base y la separación de iones siempre se va a dar en una solución acuosa. En este caso, en agua, ¿sí? Tomar muy en cuenta, por favor, eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya vimos algo de esto anteriormente, cuando vimos la disociación de ácidos y bases, ¿no? Que viene a ser lo mismo esto. Pero ¿qué cambia? Que aquí cambia que ya hay diferentes teorías, ¿no? De este tipo de disociación. ¿Para qué nos sirve esta disociación? ¿No es cierto? Para esto, para ver la acidez o alcalinidad de una sustancia o de un grupo de sustancias. ¿Sí? Posteriormente vamos a ver esto de lo que es el pH, ¿no? Bien, ahí tenemos tres teorías. La de Arrhenius, Bronsted-Lowry y la teoría de Lewis. ¿Sí? En la teoría de Arrhenius, ¿no es cierto? Ganan y pierden electrones. ¿Sí? Al igual que en la teoría de Lewis. ¿En cuál teoría es la que cambia? Básicamente en la teoría de Bronsted-Lowry, perdón. ¿Sí? Aquí, en esta teoría, en cambio, ganan o pierden protones. ¿Sí? Por favor, tomar muy en cuenta esto. Arrhenius y Lewis está relacionado con electrones. ¿Sí? Y Bronsted-Lowry está relacionado con los protones. Bien, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la teoría de Arrhenius. Tenemos el grupo de los ácidos y el grupo de las bases. ¿Sí? Ya vimos, ¿no es cierto?, los ácidos tienen un sabor amargo, agrio, perdón. Las bases tienen un sabor amargo. ¿Sí? Son corrosivos a la piel. En cambio, estos, no, las bases no son corrosivos a la piel, ¿no? Se utilizan jabones. Si disolvemos en diferentes sustancias, ¿no es cierto? Eso vimos la clase anterior, en el video anterior, también, ¿no es cierto? Papel tornasol que se hacen rojos, ¿no es cierto? Cuando son ácidos y azul cuando son bases o álcalis. Entonces, vean, aquí tenemos esta sustancia, ¿no es cierto? El ácido clorhídrico más el magnesio, ¿sí? En este caso, el momento que hacemos reaccionar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Básicamente, un compuesto se carga positivamente y el otro compuesto se carga negativamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos los enlaces iónicos? ¿Sí? Ahí vimos esto prácticamente. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Justo tengo en el pizarrón que estaba dándoles al tercero, esta parte que se acuerden, ¿no? ¿Qué significa esto? En el proceso de ionización, ¿no es cierto? El aluminio tiene 13 protones y tiene 3 electrones. ¿Sí? Ustedes saben que en la ionización se une un metal más un no metal, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan de eso? Que vimos la clase anterior. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso, señoritas, señores? En los enlaces iónico, covalente y metálico, ¿no es cierto? ¿Sí? Según la teoría de Arrhenius, ¿no es cierto? En el momento de reaccionar, digamos aquí, el aluminio tiene 3 electrones y el carbono tiene 6 electrones. ¿Sí? El aluminio cede electrones, ¿ya? En este caso, recibe el carbono. Entonces, se queda con 7 electrones del carbono y el aluminio se queda con 2 electrones. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cuál es mayor? ¿Los protones o los electrones? A ver, ¿cuál es mayor? Hablen, por favor. ¿Están en clases o no están en clases?
A ver, señor Mejía, ¿cuál es mayor? ¿Protones o electrones? Señorita Morales, Los protones. ¿no es cierto? Los protones, ¿sí? Al ser mayor los protones, ¿no es cierto? Se forman o se cargan positivamente. ¿Ya? Aquí, señorita Albuja, ¿cuál es mayor? ¿Los protones o los electrones? ¿Cuál? Señorita Córdoba, por favor. ¿Cuál es mayor? ¿Los protones o los electrones? Bueno, no me digan que me va a tocar enseñarles cuál es mayor y cuál es menor. Si el 6 es menor, ¿cuál será mayor? El 7, pues. Si no saben eso, señores, señoritas, ¿cómo les quieren aprender? Si no saben cuál es una cantidad mayor, cuál es un número menor. Bueno, sigamos con la lectura, señorita Astudillo. Teoría de Arrhenius. Sven August Arrhenius, 1859-1927. Físico y químico sueco, propuso la teoría de la ionización como parte de su tesis doctoral y luego de realizar varios experimentos con ácidos y bases. Observó que estas sustancias se disociaban en agua produciendo unidades con carga eléctrica a los que llamó iones. A este proceso lo denominó disociación electrolítica. Arrhenius relacionaba el carácter ácido con la capacidad que tienen las sustancias para disociarse y producir iones protones. Por otro lado, indicaba que el carácter básico se debe a la capacidad de ciertas sustancias que al disociarse producen OHM. Esta disociación se producía en un equilibrio entre las moléculas de la sustancia que no se disocian y los iones de las moléculas disociadas de acuerdo con la siguiente reacción en donde disociación del ácido. Leo así, HA, así. Bueno, hasta ahí nomás. ¿Qué quiere decir esto de Arrhenius, no? Aquí tenemos un compuesto abajo. Tenemos, mejor dicho, dos compuestos. El ácido clorhídrico, ¿sí? Y el hidróxido de potasio. ¿Ya? Tenemos los dos compuestos que están ahí en el librito. Por favor, seguir la secuencia, ¿no es cierto? En el momento que se disocia un ácido, ¿no es cierto? En este caso, el hidrógeno, ¿sí? Tiene o se carga positivamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hidrógeno está cediendo electrones. ¿Sí? En cambio, el cloro se carga negativamente. ¿Por qué? Porque recibe electrones. ¿Sí? Entonces aquí hidrógeno se carga positivamente y el cloro se gana, ¿no es cierto?, los electrones. Cuando hablamos de electrones, por favor, tomar en cuenta que es carga negativa. ¿Sí? Y cuando hablamos de protones, es carga positiva. ¿Sí? Esta disociación, ¿no es cierto?, se produce en agua. ¿Sí? En una solución acuosa. En el caso del potasio, asimismo, ¿no es cierto? El potasio, que es el metal, se carga positivamente y el OH se carga negativamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso del potasio, ¿sí? En el caso del potasio, cede electrones. ¿Sí? Y en el caso del OH, recibe electrones. ¿Sí? ¿Ya?
Entonces, el uno se carga positivamente y el otro se carga negativamente. ¿Ya? Hablemos de, para que me entiendan, de una cuenta de ahorros. ¿Sí? La señorita Morales tiene $100 en su cuenta. ¿Ya? Y la señorita Astudillo tiene $100 también en su cuenta. ¿Ya? La señorita Morales le presta $10 a la señorita Astudillo. ¿Cuál será la cuenta mayor? ¿La de la señorita Morales o la de la señorita Astudillo? No saben sumar. La de la señorita Estudillo. Exactamente, la de la señorita Astudillo, ¿no es cierto? Tiene $110. En cambio, la de la señorita Morales se queda con $90. ¿Sí? Esto es lo que pasa. ¿Sí? Cuando la señorita Morales ya se quedó con $90, se hace positiva. En cambio, la señorita Astudillo tiene $110, se hace negativa, ¿no? Si hablamos en electrones. ¿Por qué? Porque ganó. ¿Sí? Ganó electrones. En cambio, la señorita Morales perdió los electrones. Entonces, al haber menor cantidad de electrones, hay mayor cantidad de protones. ¿Sí? Y se hace positivo. ¿Ya? ¿Me entendieron, por favor? ¿Sí? Entonces, vean aquí, ¿no es cierto? Los hidrógenos pierden electrones, por eso se hacen positivos, y los OH, en cambio, ganan electrones y por eso se hacen negativos, perdón. En la siguiente teoría, por favor, señorita Herrería, ¿me ayuda con la lectura? Página 53. Teoría de ácido-base según Bronsted-Lowry. La definición de Arrhenius de ácidos y bases por disociación iónica explicaba muchas de las propiedades de esas sustancias. Sin embargo, su definición dejaba fuera ciertas sustancias como Señorita, las muchas gracias. Por favor, yo no sé cómo puede recibir clases si está con música en el fondo. Profe, no es mi música, es de los vecinos. Pero se oye bastante claro donde usted, bueno, siga nomás. A ver, señorita Armas, por favor, siga con la lectura. Sin embargo, su definición dejaba fuera a ciertas sustancias como el amoníaco, que sin poseer iones OH- se comportaba igual que una base. Johannes Nicolas Bronsted, 1879-1947, químico danés, y Thomas Martin Lowry, 1874 y 1936, físico y químico inglés, aplicaron la definición de ácido y base. Estaba claro que los ácidos cedían protones y se sabía que las bases se comportaban de manera opuesta a los ácidos. De acuerdo con esta relación, estos científicos definen a los ácidos y las bases de la siguiente manera. Más ácido es toda la sustancia capaz de ceder protones, menos base es toda sustancia capaz de aceptar protones. Este concepto de basicidad aclara el comportamiento básico del amoníaco, a pesar de no poseer iones, y explicaba el carácter ácido o básico de otras sustancias, sin necesidad de estar formado una solución acuosa. Las condiciones de la Tierra impiden que exista protones libres en el ambiente. Por tal motivo, buscarán una base a la cual adherirse. El proceso de ganar o perder protones es reversible. En este sentido, sucede lo siguiente. El ácido, al perder un protón, se transforma en una base conjugada. Una base, al ganar un protón, se transforma en un ácido conjugado. El ácido y su base corresponden
correspondiente forman un sistema conjugado. Bueno, en este caso existían ciertas sustancias, ¿no? Que no cumplían con este principio de acidez o basicidad, ¿sí? O ser sustancia ácida o ser sustancia básica. Y le ponen el ejemplo del amonio, ¿no es cierto? Del amoníaco, mejor dicho, cuya fórmula es NH3, ¿sí? Al tener ¿cómo les puedo decir? No ser ni ácido ni básico, ¿no es cierto? No entraba en el grupo de la teoría de Arrhenius, ¿sí? Ustedes saben que, como decía en el video y en la teoría, ¿no es cierto? Si ustedes ven a un compuesto con H al comienzo de una fórmula, significa que es un ácido, ¿no? Y si tiene un OH, significa que es una base. En este caso, claro, obviamente me decía licenciado, pero la fórmula es NH3, ¿sí? Pero no es al comienzo, ¿no? De la fórmula. Les digo, si usted dice HF, es el ácido fluorhídrico. H2SO4 es el ácido sulfúrico y bueno, en fin, ¿no es cierto? Es diferente. El amoníaco, la fórmula es en NH3. En este caso, le hacen reaccionar con un compuesto denominado eh, ¿sí? Este compuesto se llama oxonio, ¿sí? Cuya fórmula es H3O, ¿sí? Entonces hagamos. Aquí, por favor, tomar muy en cuenta que en la teoría, ¿no es cierto? En la siguiente teoría de Bronsted y Lowry, aquí ceden protones o ganan electrones. En la teoría anterior, cedían o ganaban electrones, ¿no? Entonces tenemos NH3 más H3O, ¿sí? Entonces tenemos el amoníaco y el oxonio, ¿sí? El momento que reaccionamos aquí, ¿no es cierto? Se forma dos compuestos, ¿sí? Este de aquí va a ceder un protón al hidrógeno que tenemos en el amonio, ¿sí? ¿Cómo va a quedar? NH4. Y solamente me queda, en este caso, dos hidrógenos que forma la solución acuosa, que en este caso es la agua. ¿Sí? Pero mucho ojo. Vean, ustedes pueden darse cuenta que aquí simplemente no forman radicales, ¿no? ¿Sí? Un radical siempre va a estar con negativo. En este caso no. Del amoníaco, ¿sí? Sale el amonio. ¿Sí? Aquí simplemente cede un protón, ¿no es cierto? Que es recibido por el amonio y forma el amoníaco, ¿sí? Y más la molécula de agua. ¿Ya? Aquí, por favor, es igual que en las otras, ¿no? Ceder y ganar algo. La teoría de Arrhenius, ceden y ganan electrones. ¿Sí? En la teoría de Broglie-Lowry, en cambio, ceden y ganan protones, pero son ciertas sustancias, ¿no? No son todas. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. A ver, sigamos, por favor, con la página número 54. Señor Viteri. Los sistemas conjugados coexisten en condiciones de equilibrio iónico, es decir, que mientras unas moléculas ceden protones, otros captan los protones, de tal manera que siempre se mantiene la concentración de todas las unidades que forman parte del sistema. La teoría de Bronsted-Lowry, además, explica que una sustancia dadora de protones, un ácido, obliga a la sustancia receptora a actuar como una base al aceptar el protón. Un ácido fuerte hace que un ácido débil actúe como una base.
Una base fuerte hace que una base débil actúe como un ácido. Debido a esto, se pueden explicar el comportamiento de sustancias anfóteras, sustancias que pueden ser ácidos o bases, dependiendo del medio en el que se encuentren. La teoría de Bronsted-Lowry, a pesar de ser muy completa, aún no explicaba por qué ciertas sales podían presentar carácter ácido y no contener protones que pudieran ceder. Continuó. Sí, siga nomás. Teoría ácido-base según Lewis. Para Gilbert Newton Lewis, 1875 a 1946, químico estadounidense, los ácidos son aquellas moléculas radicales o iones en capacidad de aceptar o compartir un par de electrones. La base, en cambio, es la sustancia que está en capacidad de donar o compartir un par electrónico. Ejemplo. Continúo. En el amoníaco, el par electrónico no enlazado del nitrógeno se comparte mediante enlace coordinado para formar el ion amonio. El amoníaco, que es la sustancia que dona los electrones, actúa como una base. El de Lewis es un modelo de ácidos y bases de alcance más general. Burns 2011, página número 486. Bueno, ya muy amable, gracias, señor Viteri. Vean, en este caso, a ver si entendieron de la lectura. ¿Alguien me puede decir qué le hace diferente a la teoría de Arrhenius, la de Lewis? A ver, hagan un poquito de reflexión. Porque básicamente la base es lo mismo, ¿no es cierto? Ganar o ceder electrones. A ver, ¿quién se dio cuenta de esto? Les leo nuevamente. Dice, químico estadounidense, los ácidos son aquellas moléculas radicales o iones en capacidad de aceptar o compartir un par de electrones. La base, en cambio, es la sustancia que es la capacidad de donar o compartir un par de electrones. A ver, ¿cuál sería la diferencia entre Lewis y Arrhenius? Porque están cediendo y están recibiendo electrones, ¿no es cierto? La cantidad. ¿Quién dijo eso, por favor? Sorry. ¿No es cierto? La cantidad, exactamente. En la de Arrhenius, solo estás recibiendo, cediendo un electrón. ¿Sí? En cambio aquí, en la teoría de Lewis, en la estructura de Lewis, está cediendo un par de electrones o está recibiendo un par de electrones. ¿Sí? De básicamente es lo mismo, ¿no? Tienen que ser un poquito más observadores, muchachos. Comprender lo que se lee, ¿no? Vean, un ácido es un ion o molécula, ¿no es cierto? Aceptadora de un par de electrones. La base es un ion o molécula donante de un par de electrones. Bueno, hasta ahí vamos a quedar, señores estudiantes. Ya me he estado pasando de la hora. Bueno, que les vaya muy bien, ¿no? Hasta luego.